Ok, entonces, bueno, la clase de hoy versa sobre el proceso de preparación del ganado vacuno para la inseminación artificial y para ello pues se requieren no solamente tener eh, la vaca en condiciones de recibir el esperma, sino que ese esperma vaya a dar un resultado positivo, fertilizando un óvulo y que el óvulo se establezca en el útero de la vaca, ¿no? Entonces, vamos a iniciar a compartir. Dime, Jorge, si lo estás viendo. Sí, biólogo, sí sabe. Ok, entonces tenemos que, no es posible predecir con certeza a nivel individual el momento de celo, aquí lo llamamos estro, es el nombre técnico, en un grupo de hembras de vaca con ciclos aleatorios. Es decir, cada vaca está teniendo su ciclo de reproducción que ocurre una vez al mes, pero cada vaca lo hace al día que le corresponde. Entonces, en un grupo completo no hay manera, no hay manera. Pero cuando ustedes van a inseminación artificial, tienen que usarlo como es caro el proceso. Cada pajuela cuesta como $50. Entonces, ustedes van a hacer una inversión y van a tratar de inseminar a tantas vacas como se pueda. Entonces, la detección del estro toma tiempo, es laboriosa y se encuentra sujeta a un error humano. Como dura 24 horas nada más, hay un comportamiento típico de las vacas que el toro logra detectar, pero bueno, nosotros tenemos que basarnos en el comportamiento que vemos de la vaca, cómo se pone inquieta, cómo braman más de lo normal y empiezan a montarse unas a otras como si fueran ellas toros, ¿no? La situación del estro y la ovulación en un grupo de hembras permite predecir el momento del estro con un grado razonable de precisión, o sea, en cuestión de horas, lo cual reduce el tiempo que se requiere para su detección y en algunos casos posibilita la inseminación artificial programada sin esta detección. La inseminación artificial con tiempo definido, que es el TAI que llamamos aquí, se considera eficaz cuando las hembras se sincronizan en un periodo aproximadamente de 24 horas. Sin embargo, esto casi nunca se logra. Los métodos de sincronización, existen dos métodos básicos para sincronizar los ciclos estruales de especies de granja, los cuales dependen de la inhibición de la secreción de la hormona luteinizante o de acortar el tiempo de vida del cuerpo lúteo y del inicio subsecuente del estro y la ovulación. Entonces, repito, tenemos dos métodos para hacerlo. Uno es la inhibición de la secreción del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es donde el endometrio, que es donde se va a localizar el óvulo fecundado para que se desarrolle el ternero. Entonces, podemos inhibir la secreción del cuerpo lúteo para que se inicie de nuevo el proceso o podemos, una vez que se establece el cuerpo lúteo, lo eliminamos. Usamos hormonas que lo destruyen para que vuelva otra vez a comenzar, ¿no? Entonces, eh, el método que vamos a usar nosotros, el primer método requiere la administración de un progestágeno. Esto es una hormona que es como la progesterona, pero es una hormona generada artificialmente durante un periodo relativamente largo, de forma que el cuerpo lúteo tenga una regresión natural durante el tiempo en que la hormona se administra. Este tiempo va a ser unos 8 días. Eso es el que justamente lo vamos a usar. Con este método, el progestágeno exógeno, o sea, el que se le suministra a la vaca, continúa ejerciendo la retroalimentación negativa en la secreción del cuerpo de la hormona luteinizante después de la regresión del cuerpo lúteo. Cuando se suspende el progestágeno, se observa el crecimiento folicular, el estro y la ovulación a los 2 a 8 días. El intercambio desde la suspensión del progestano hasta el inicio del estro varía según la especie y el método de tratamiento con dicha hormona dentro de cada especie. Generalmente los tratamientos largos con progestanos duran de 14 a 21 días según las especies. El que vamos, aquí me faltó el que veremos en el lato bovino de la UTM lodana es el de la prolongación de la fase lútea. Para la inducción del estro y la ovulación de las vacas en la práctica se les suministraron hormonas, bueno, se les suministrarán
hormonas de acuerdo con el siguiente esquema. El primer día, esto ya debe, si vamos a ver vamos a tener la práctica la semana que viene, esto ya ocurrió esta semana. El primer día, se le coloca a la vagina de la vaca un dispositivo intravaginal de liberación de progesterona que permite la liberación interna de esa hormona. Es decir, es como una T que se le coloca a la vaca dentro de la vagina, es un plástico muy suave. Se le inserta y el plástico está impregnado en progesterona. Adicionalmente, se le inyecta a la vaca una dosis de benzoato de estradiol. La función del progesterona es inhibir la ovulación al suprimir la liberación natural de la hormona luteinizante. La función del benzoato de estradiol es estimular la maduración del óvulo y preparar el útero para la implantación del embrión en caso de que hubiera fecundación en el endometrio. Entonces, el día 8, fíjate, esto era el día 1, que se le coloca el dispositivo intravaginal con la liberación de progesterona y se le inyecta aparte el benzoato de estradiol. Fíjense que por una parte estamos paralizando la formación del cuerpo lúteo, pero por la otra estamos induciendo que surja un óvulo maduro, que va a madurar unos días después, ¿no? El día 8 se retira el dispositivo y se inyecta una segunda dosis de estradiol. Esto nos asegura que para el día 10 vamos a realizar la inseminación artificial y la vaca ya debe estar lista porque tenemos un conteo de horas. Desde el día 8 hasta el día 10 van a transcurrir 48 horas y esas 48 horas uno las tiene programadas para que podamos inseminar en un momento determinado con unos minutos de variación y el semen fertilice al óvulo que debe estar ya listo fuera del ovario y listo en el sitio donde debe recibir el espermatozoide. Se realiza la inseminación artificial con el procedimiento que vamos a ver, porque esto es el semestre pasado, que vamos a ver en la práctica y luego se inyecta una dosis de 2,5 mililitros de hormona liberadora de la gonadotropina para aumentar el éxito de la fecundación asistida. Eh, cuando, ok, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Carlos, Jorge, Hola, biólogo, buenas noches. Sí, acabo de ingresar. ok, pero lo que me pregunta es si lo que dije se entendió. Bueno, voy a suponer que se entendió. De todas maneras, lo repito. El procedimiento dura 10 días. La vaca puede estar en cualquier fase del ciclo de maduración del óvulo. Lo que hacemos es, cuando inyectamos, cuando le colocamos la progesterona o el progestano, en este caso que es una hormona artificial, vamos a paralizar el ciclo sexual en cualquier momento que él esté en ese día y vamos a iniciar un nuevo ciclo desde el comienzo. Entonces, eliminamos el cuerpo lúteo, eliminamos el endometrio y se inicia de nuevo la fase, ¿no? Entonces, pues la cosa es lenta, porque va a transcurrir 8 días mientras esto ocurre. El día 8 le quitamos el dispositivo intravaginal y le inyectamos estradiol de nuevo y eso va a producir una maduración de al menos un óvulo, seguramente de un óvulo solamente, ¿no? Luego, 2 días después, le inyectamos el semen a una hora determinada y vamos a ver cómo en la práctica tenemos las pajuelas de semen, que son los tubitos plásticos a menos 197 grados centígrados en nitrógeno líquido. Entonces se sacan de la pajuela, se sacan del tanque del nitrógeno líquido, se coloca en agua a 37 grados en un termo que el profesor José Luis Rodríguez va a tener disponible y luego de unos minutos se coloca en la pistola que vamos a insertar por la vagina de la vaca la pistolita, el alambre y
uno de los estudiantes, no sé si los inviten a ustedes a que lo hagan, usualmente estas cuestiones tan veterinarias las hacen los estudiantes de veterinaria, ¿no? Entonces, se coloca un guante, el estudiante o la estudiante, la- se coloca un guante que llega hasta el hombro y introduce la mano izquierda, suponiendo que el estudiante es diestro, ¿no? Y maneja la mano derecha. En la mano derecha va a tener la pistola con la pajuela y en la mano izquierda lo introduce por el ano de la vaca y va a tocar el cervix. El cervix se siente como una estructura de cartón. eh, que es más dura que el resto del intestino y con el dedo va a sentir cuando mete la aguja, es un alambre que tiene la pajuela, finito. Eh, Él va a sentir con el dedo izquierdo de la mano izquierda, va a sentir que la aguja está en posición y en ese momento que la aguja está bien colocada en la cervix, dispara el semen y ya saca la aguja y listo, la vaca la liberamos y supuestamente se le agrega una hormona, una 2,5 mililitros de gonadotropina para mejorar el éxito de la inseminación artificial y luego van a transcurrir unos días hasta que sepamos si la vaca quedó preñada. Eh, a veces, cuando uno tiene un conjunto de vacas, pongamos que tenemos 10 vacas, a las cuales hemos inseminado artificialmente, le colocamos pintura en la parte trasera, en el lomo de la vaca, encima del rabo. Eso es una de las técnicas, ¿no? Porque transcurrido unas semanas, si la vaca quedó preñada, ella no entra en celo de nuevo. Pero si la vaca no quedó preñada, va a entrar en celo y va a tratar de empezar a montarse unas con otras, como si fueran toros. A la vaca que le quiten, pon tú, una vaca que no tenía pintura y se le quitó, significa que otra trató de montarla y se le quitó la pintura. Entonces, esa vaca todavía pudiera quedar preñada, pero la vaca que tiene todavía pintura, a esa no la montó nadie y lo más probable es que no haya quedado preñada. Bien, cuando vayamos a la práctica de extracción de óvulos, eso es otro procedimiento que lo vamos a estudiar en otro momento. eh, a la vaca se le inyectan hormonas para que madure más de un óvulo. Luego, eso lo vimos ya en clase, cuando vimos el ecosonógrafo y cómo se le, con una mano, el estudiante introduce por el ano el brazo, porque tiene que agarrar el ovario. Y con la otra mano tiene el brazo del ecosonógrafo que va a posicionar el ovario frente al disparador del sonido para poder ver cuáles son los óvulos que están maduros. Los óvulos maduros se ven en pantalla, se ven como unas pelotas negras bastante grandes. No hay confusión. Cuando hay un óvulo maduro, enseguida lo van a ver. A esa vaca, para evitar que se esté moviendo, le colocan eh, benzo, benzoca- ben- lo- benzocaína, se llama la anestesia. Eh, Dice, lo que le discutimos fue que la jeringa de inyección de esperma es muy delgada. O que benzocaína se llama, ¿no? Pero a la vaca para la inseminación artificial no se le coloca, no se la anestesia básicamente, pero sí cuando se extraen los óvulos. Lo que discutimos en Lodana con algunos estudiantes fue que la jeringa de inyección de esperma es muy delgada y causa muy poca molestia a la vaca, mientras que la introducción del brazo del ecosonógrafo con la aguja de succión es mucho más grueso y puede causar molestia en el animal y se moverá, lo cual se impide con la anestesia de los flancos posteriores. Eh, entonces, bueno, esto último sobra. Ya. Entonces el doctor Zambrano dice que la varilla es muy delgada, sino que además el tiempo de permanencia entre los órganos de la vaca es muy breve. Cuando se hace la inseminación artificial, uno introduce, sí, el brazo por el ano de la vaca, pero el proceso es muy rápido. No debería durar más de 2 minutos. Entonces, fíjense, aquí tenemos un cuadro de las hormonas empleadas. Espera, antes de seguir, son las 19:51, a las 8 se le va a ir la luz a varios de ustedes. Les digo que el doctor Zambrano
nos va a convocar, si es posible, la semana que viene. Yo le pedí que me indicara si ya se tenía una fecha establecida para la inseminación, que nos indicara el día y la hora para que todos podamos organizarnos. Si tenemos clase en ese momento, como no sabemos si va a ser en la mañana o en la tarde, dependiendo del momento, pues vamos a tener que pedirle a los profesores con quienes tengamos clase que nos permitan ausentarnos durante 2 horas. Si ocurre el jueves en la tarde, pues no hay que pedir permiso a nadie, es la hora de clase, pero no seguro que ocurra. Por eso les digo que estén prevenidos y si hace falta que yo me dirija con los profesores con quienes ustedes tengan clase, yo les converso con ellos para explicarles que esto es un evento que ocurre una o 2 veces en el semestre y tenemos que aprovechar porque es complicado conseguir esta experiencia de otra manera. Entonces, vamos a ver que aquí el cuadro de hormonas empleadas para inducir el estro y la ovulación, vemos que tenemos la las gonadotropinas o progestágeno, la, la gonadotropina coriónica, o el progestágeno, dice inyección única. Esto imita la hormona folículo estimulante y estimula el crecimiento folicular y la vía media larga. La folículo estimulante obviamente estimula el crecimiento folicular y la gonadotrofina coriónica humana, inyectan única, imita a la hormona luteinizante e induce la ovulación. Entonces, estas son hormonas estimulantes. Otra hormona que se usa es la agonista de la hormona liberadora de gonadotropina, eh, que induce la liberación de la hormona luteinizante y folículo estimulante por el lóbulo anterior de la hipófisis. Eso lo vimos en la clase antepasada. Y el reclutamiento y selección del folículo dominante nuevo. Fíjense que de todos los óvulos que tiene la vaca, uno solo es el que va a madurar. Los progestágenos de la progesterona, ya vimos que teníamos inyecciones múltiples o durante un periodo largo, como 8 días que lo vimos, inducen la liberación de la hormona luteinizante y la folículo estimulante por el lóbulo anterior de la hipófisis y el reclutamiento y selección del folículo dominante. Eh, la progesterona, no, la progesterona inhibe la ovulación al suprimir la secreción de la hormona luteinizante e imita la acción del cuerpo lúteo. Eh, y finalmente los progestágenos oral o inyectado o en dispositivo intravaginal inhibe la ovulación al suprimir la secreción de hormona luteinizante e imita la acción imita la acción del cuerpo lúteo. Es decir, ya vimos que los progestágenos y la progesterona tiene por efecto parar el proceso. Y luego el estradiol tiene por finalidad inducir el proceso. Es decir, por una parte lo detenemos para que se inicie nuevamente y por otra le estamos estimulando a que se inicie de nuevo el proceso. Las prostaglandinas inducen la regresión del cuerpo lúteo durante las fases reactivas. Bien, entonces, bueno, ya vimos un protocolo. Esto me lo voy a dice, se agrega un estrógeno el día 1, seguido por 7 o 12 días de progestágeno. Ya lo vimos, que el estrógeno es estradiol y durante 7 o 8 días agregamos el progestágeno. Y el último día se puede agregar hormona gonadotrofina coriónica equina, el último día, el octavo. Luego, ya pasaron 7 a 12 días, 2 días después, se agrega la hormona, eso se llama la hormona antagonista de la hormona liberadora de gonadotropina por un día y ok, y entonces ya tenemos la vaca lista para recibir el esperma el día 10 al día 14, dependiendo del ciclo que hayamos escogido. El resto de los esquemas que estamos viendo aquí son para ovejas, cabras, cerdos y caballos, pero estamos haciendo énfasis solamente en las vacas. Ok. em, entonces,
En lo que respecta al nuevo, a la actividad que vamos a tener la semana que viene, si es que acaso el doctor Zambrano nos lo comunica, pues bueno, ya estamos en conocimiento de lo que vamos a ver y cómo lo vamos a hacer. Eh, eh, Otros aspectos que vamos a ver en el futuro tienen que ver con la superovulación. ¿Por qué nos interesa superovular? Hacer que una vaca produzca muchos óvulos. ¿Se les ocurre? Alicia, fíjate que estamos hablando de que tenemos una ganadería que vamos a inyectar muchas vacas para inseminación artificial, pero ¿qué ocurre si tuviéramos una vaca de mucha calidad? Una vaca fina que se trajo de Europa o de Estados Unidos, o de Chile, o de Uruguay. La cosa es que una vaca genéticamente de muy buena calidad y más que fertilizar a todas las vacas que tenemos con inseminación artificial, ¿por qué no tratar de que esa vaca tan fina nos provea la mayoría de los terneros que vamos a tener a futuro? ¿Suena razonable, Alicia? Es que no sé si se podría, o sea, pueden como los óvulos, no sé, también se pueden como congelar y guardar cada que ovule la vaca. Eso Y es ahí tiene. correcto. Eso es correcto. Entonces, Los- como que tal vez pueden, no sé si se pudiera insertar en otra vaca con ese óvulo y tal vez, ¿me entiendes? Porque así hacen Ve, en humanos, pero no más se que todo. pero no se insertan óvulos, Alicia, se insertan embriones. O sea, claro, el embrión, que es verdad, perdón, el embrión. Ya. Pero con el óvulo de la vaca que usted dice que es, De la vaca fina. sí, vaca fina. Ya. Entonces, normalmente una vaca fecunda un solo óvulo. O sea, se produce un solo óvulo maduro, que es el va a fecundar, y las vacas suelen tener un ternero. Ocasionalmente, el año pasado me pasaron una fotografía de una vaca que tuvo dos terneros, pero son casos muy raros. Entonces, cuando yo quiero tener muchos óvulos de una vaca, tengo que usar inyecciones de hormonas. Aquí dice que se va a terminar en 10 minutos, pero en 10 minutos lo que hacemos es nos reconectamos lo que podamos. Entonces, se hacen inyecciones exógenas de hormona folículo estimulante o de gonadotrofina coriónica equina. SG significa equinos chorionic gonadotropin. eh, o hormona folículo estimulante, tiene un uso difundido en los programas de ovulación múltiple y transferencia embriónica para incrementar la disponibilidad de embriones provenientes de animales con mérito genético superior. Las inyecciones subcutáneas o intramusculares de gonadotrofina coriónica equina o hormona folículo estimulante por lo general estimulan el crecimiento adicional de folículos, los cuales ovularán de manera espontánea sin necesidad de la hormona luteinizante o de la gonadotrofina coriónica humana exógena en el ganado bovino adulto, los búfalos, las ovejas y las cabras. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dice, las donadoras superovuladas suelen tener inseminadas más veces y con más espermatozoides por inseminación. Aún así, las tasas de fecundación de los óvulos de dichos animales suelen ser considerablemente menores que en las hembras no tratadas. Esto puede deberse en parte a un transporte espermático subóptimo, ovulación durante un periodo prolongado, ovocitos defectuosos u otras causas. Es decir, uno puede eh, hacer que la vaca ovule, produzca muchos óvulos maduros. Y los inseminamos, le agregamos semen y fertilizamos a todos los óvulos que tenemos. Pero una vaca no puede tener tantos terneros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, que vamos a verlo enseguida, es que lavamos, después de unos días, lavamos el ovario y los óvulos que van a estar fecundados los vamos a recoger en un tubo de ensayo, los vamos a llevar a un aparatito donde vamos a tener el cultivo de tejidos animal y allí los óvulos van a avanzar en su desarrollo embrionario hasta que los instalemos en una vaca receptora. Eso es una posibilidad. La otra es lo que vamos a hacer en otra práctica que es eh, hacer que la vaca superovule,
pero no vamos a esperar a que los óvulos maduren, sino que los vamos a extraer con una jeringa, que lo vimos ya en clase hace unas semanas. Movemos el ovario, le vamos dando vueltas, porque lo estamos viendo en una cámara en la pantalla del ecosonógrafo, y vamos sacando los óvulos maduros, o mejor dicho, los óvulos inmaduros son los que nos interesan. Inmaduros, pero que están a punto de madurar. Pues los óvulos inmaduros son muy chiquitos. Los óvulos que vamos a ver en la pantalla del ozonógrafo están bastante llenos de agua y se ven bien grandes, aunque están inmaduros todavía, ¿no? Entonces los extraemos con la jeringa y eso lo vamos a hacer, lo vamos a dejar madurar unas horas y luego se inseminan artificialmente en el laboratorio. No en la vaca, sino en el laboratorio. Una vez que tengamos el embrión, eh, ya sea que lo fertilizamos en el laboratorio o que lo extraemos de la vaca, le hemos agregado espermatozoides, la vaca que ovuló muchas veces, tenemos los embriones y ahora vamos a hacer la recolección. Y dice, los embriones tradicionalmente se recolectan en los ovoductos o úteros de las donadoras después de sacrificarlas o someterlas a cirugía. Sin embargo, en 1976 se practica de manera sistemática la recuperación transcervical no quirúrgica de embriones en vacas, búfalos y yeguas. De forma similar, los embriones de ovejas, cabras y marranas se recolectan por la parotomía. Sin embargo, a partir de los inicios de los años 90, cada vez se utilizan más las técnicas laparoscópicas y transcervicales. Entonces, ¿qué es lo? Bueno, aquí vemos un esquema, tenemos una donadora valiosa, superovulamos, eh, el semen está congelado de macho valioso y hacemos una recuperación, fecundamos los múltiples embriones, los múltiples óvulos que tiene, hacemos una recuperación de los embriones y luego esos embriones o se congelan, como decía Alicia, o se transfieren directamente a las vacas receptoras. Eh, las vacas receptoras puede ser cualquier vaca, ¿no? Porque el ambiente, eso lo hemos visto, el ambiente de los eh, úteros de muchos mamíferos, no importa si son ratones, conejos, vacas, ovejas, chivos, caballos, uno puede colocar un óvulo fecundado de una vaca en una coneja y lo mantiene durante un tiempo, mientras el óvulo va avanzando. Luego obviamente va a haber que sacarlo, pero el desarrollo embrionario puede transcurrir unos días dentro de una coneja o dentro de una rata o un hámster, ¿no? Entonces, en este caso, pues estamos usando vacas porque, a fin de cuentas, lo que tenemos son becerros, ¿no? Entonces, otra de las alternativas es la recuperación transcervical de los embriones. Para esto se usan este catéter que estamos viendo de Foley. Fíjate que tiene tres entradas, ¿no? Entonces, yo por una parte por una de las entradas voy a inyectar un medio de lavado, usar la solución de Ringer, que es similar a la sangre de la vaca, ¿no? Entonces le agrego un anestésico epidural, el mismo que le ponen a las damas cuando van a tener, a dar a luz, ¿no? Entonces se inserta el cateto de Foley, por una parte se inyecta el medio líquido, por otra parte se inyecta aire, que controlo la entrada de aire con este hemostato, que es una tijera, es una pinza especial, y voy a lavar el útero de la vaca, donde están localizados los óvulos fecundados, los embriones. Estos van saliendo y los voy depositando en este receptáculo de recuperación. Entonces, una vez que yo he recogido los óvulos fecundados, los mantengo en un ambiente de cultivo de tejidos durante la cantidad de tiempo necesaria, usualmente unos cuantos días nada más, y se le inyectan entonces a las vacas por transferencia de embriones. Y se usa una pistola parecida a la que vamos a ver que se usa para la inseminación artificial, pero en este caso la jeringa es más gruesa porque tiene que transferir un óvulo que está creciendo, ¿no? No son espermatozoides que son tan finitos, ¿no? Bueno, devolverles el encaje porque es cara, pues el encaje era el único El algo. micrófono. Jennifer, ok, gracias.
Bueno, entonces, luego que hemos extraído el lóbulo fecundado, viene la parte de cultivo in vitro. Dice, después de la... es necesario cultivar los cigotos para su desarrollo ulterior antes de transferirlos al útero o criopreservarlos. O sea, los congelamos o los transferimos. Existen tres sistemas de, de transferencia de embriones. El primero, transferencia al oviducto ligado de una receptora temporal, una oveja, un conejo, y recuperación, evaluación y congelamiento o transferencia de los embriones 4 o 5 días después. El cocultivo de los cigotos in vitro, o sea, en el laboratorio, con células somáticas, células epiteliales oviductales, células granulosas, en medio, este es un medio de cultivo especial, y uso de un medio simple sin apoyo de células somáticas como el líquido oviductal sintético, ¿no? Entonces, el oviducto de los mamíferos tiene la capacidad de sostener el desarrollo de los embriones de muchas especies distintas, lo cual indica que muchos de los efectos benéficos del ambiente oviductal pueden ser en realidad inespecíficos respecto a la especie. Los embriones porcinos, de cerdos, en fase temprana, etapas de 1 a 8 células cultivadas en un cocultivo de órganos en oviductos de ratona extirpados, pueden desarrollarse hasta etapas de mórula y de blastocisto. De manera similar, los embriones de vaca pueden desarrollarse en el cocultivo con oviductos de oveja y coneja in vivo. Bien, entonces aquí vemos que esta es la técnica que vamos a ver con el ecosonógrafo. Hay una aspiración del folículo, aquí tenemos los oviductos inmaduros, pero fíjense que están rodeados de una capa pelúcida, un conjunto de células que sirven de alimento al ovocito. Luego se colocan, nosotros los extraemos, los maduros se desechan, los inmaduros son los que nos quedamos nosotros con él, y los oviductos inmaduros van a un medio de maduración que va a madurar in vitro en el laboratorio, y luego entonces se fertilizan con los espermatozoides y vamos a tener entonces un cultivo in vitro, el cual vamos a tener los embriones y vamos a dejarlos desarrollar hasta cierta etapa, ¿no? Eh, ok, cuando no los implantamos directamente, se van a colocar, se van a criopreservar. Entonces, la criopreservación de embriones se escribe con mayor detalle en el capítulo 30 del libro. Existen dos métodos de criopreservación embrionaria. La criopreservación convencional,